Bueno, pues ya retomando este tema de fotografía y memoria y luego de haber escuchado la versión del maestro Ernesto Cárdenas Riaño, pues entonces ahora tenemos otro de los invitados para hablar sobre el tema específico de una placa. Saludamos a don Jaime González, el doctor Jaime González. Muy seguramente muchos de los que están aquí acompañándonos lo conocen, otros no. Pero sí quisiéramos saber qué es la vida de don Jaime González. ¿Quién es Jaime González? ¿Quién es el doctor Jaime González? Bienvenido. Gracias. Jaime González es un duitamense de corazón total, que accidentalmente nació en Bogotá y que había pasado toda su vida en Duitama. Aquí generamos empresa, aquí me casé, aquí tuve mis hijos y aquí vivo feliz. Soy duitamense total. A los que no me conocen me encantaría conocerlos y a los que me conocen saludarlos. Ese es Jaime González. Jaime, ¿sabe por qué está invitado hoy aquí a Fotografía y Memoria, a este conversatorio? Mira, realmente sí, me dijeron algo sobre una placa y sobre hablar de la historia de Duitama y hablar de qué pasó en Duitama. Y tú me decías que querías saber, sí, realmente yo participé de varias entidades en Duitama. Estuve presidiendo y estuve en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, estuve en la Junta Directiva de la Cooperativa de Industriales, estuve en el Consejo de Duitama, mejor dicho, me faltó fue ser presidente de las Damas Rosadas. No me recibieron porque obvias razones, pero de todas maneras estuve en todas esas cuestiones en la época de los años 93, 92, 93, 94. Y ahorita están ustedes, toda esta cantidad de jóvenes queridos que quieren sacar a Duitama adelante. Hay que darles paso y apoyar a esta gente. Bueno, pues el tema específico es de una placa que existió a un costado de la Plaza de los Libertadores. Entonces queremos saber qué sabe don Jaime González sobre esta placa. ¿La vio? ¿La pisó alguna vez? ¿Recuerda cuánto tiempo duró esta placa en la Plaza de los Libertadores? Uy, yo desde que me conozco la conocí la placa. Yo desde que me conozco vi esa placa, la pisé muchísimas veces, de la mano de mi novia en esa época. Pasábamos por ahí por encima de la placa. Esa placa, y a mí me llamaba mucho la atención la placa, porque decía yo, ¿qué hace esto aquí en el piso? Porque poner una cosa donde todo el mundo la pisa, yo no entendía. Yo que recuerdo era de un señor Mateus, y que decía algo como que aquí ya hace un mártir del Partido Conservador, no sé qué cosa. En fin, la recuerdo por algo especial, porque en esa época, en los años 80, nosotros hacíamos rallies de estos de contestar preguntas, y tú decías, y a mí me encantaba hacer los rallies, y tenía cierto prestigio en que a la gente le gustaba como yo los hacía, y hacíamos rallies simpáticos y bonitos y agradables. Una vez hicimos un rally que llamábamos Rally del Retorno de Duitama 80, para las festividades del 80, y participaron 120 carros de Bogotá hasta aquí, transmitido por RCN. RCN nos vino transmitiendo todo el camino y fue una gran festividad. Y cuando entraron a Duitama, uno de los puntos que tenían que buscar era la famosa placa del señor Mateus. Una de esas preguntas también que además nos lleva también a recordar qué tanto sabemos de Duitama y qué tan profunda. ¿Recuerda la pregunta? ¿Qué tan profunda era la pregunta? Yo no me acuerdo bien de la pregunta, pero algo tenía que ver con el señor Mateus y por qué lo dejaron en el piso y por qué todo el mundo lo pisa. Algo así tenía, así aquí ya busque dónde hay un señor que todo el mundo lo pisa y en qué año, desde qué año lo empezaron a pisar. Algo así tenía que ver con eso y la gente pues respondía a la pregunta y ganaba. Bueno, doctor González, tengo entendido, me comentaron que tiene un guardado exclusivo, queremos saberlo para hoy, para todos los que nos acompañan en este proyecto Fotografía y Memoria. ¿Qué tanto sabe esa placa? ¿Cuál es ese guardado? ¿Qué secreto tiene para contar? Sí, realmente es un secreto, y es un secreto, diría yo que es un secreto histórico por lo que representa para Duitama en la historia de esa época tan difícil que fue la época de la guerra entre los partidos, de esa situación tan difícil, que me lo depositó a mí un personaje de Duitama muy querido, el señor Félix Segura Medina. Es un personaje muy reconocido, realmente un personaje que muy valioso para Duitama. Fue alcalde de Duitama, fue concejal, fue miembro de la Junta Directiva también de la Cámara de Comercio, fue rector del Colegio Sugamuxi muchos años, historiador de Duitama como el que más manejaba el idioma con una sutileza y una forma tan especial
que realmente, y tenía una forma de decir las cosas y una forma picaresca y fuerte de decir las cosas para que lo hacía uno, así como lo hacía reír, también se enojaba bastante. Y ese era él me confirió un guardado para ese asunto. Bueno, muchas gracias ante todo, porque es otro de los personajes que tenemos que recordar, que hacen parte también de la historia de Duitama, de este espacio llamado Fotografía y Memoria, recordando a un gran historiador, también un gran personaje, escritor. Sí, claro, un personaje valioso, hay que reconocerlo, fue estupendo y pertenece a un grupo de personajes que no podemos olvidar, que formaron parte de la historia de Duitama, que formaron, que hay que reconocerlo, como por ejemplo, en este caso, el mismo, tengo que decirlo porque Hernando Garzón, que fue el creador de las emisoras con Clemente J. Y fíjate que Clemente J no era de aquí, y Hernando Garzón tampoco era de aquí, era de Paz de Río, ¿sí? Personas muy queridas como por ejemplo el doctor Soler, que tanto el parque se llama Luisa Soler y eran todos de ese mismo grupo, ¿sí? Abelardo Soler, el doctor Tadeo Prieto, que eran personas de esa época que formaron parte de la historia de la ciudad de Duitama, ¿sí? Ese es esos personajes fueron muy queridos en Duitama y fueron muy especiales para la historia de Duitama. Él me confirió a mí un secreto. Ahora sí vamos a retomar precisamente el secreto. El secreto fue muy sencillo. Saliendo de la Cámara de Comercio, de una de nuestras reuniones de junta directiva, me llamó y me tomó del brazo nuestro amigo Félix Segura Medina, y me dijo, con su forma coloquial de decirlo, me dijo: Jaimito, te voy a conferir un secreto. Te voy a dejar depositar este secreto, pero básicamente la única condición es que tú no lo puedes contar, sino hasta después de que yo muera. Antes de morir, no lo puedes contar. Y yo me asombré, le dije: ¿qué es eso? ¿Qué es un secreto de amor o qué? Entonces me dijo: venga, le cuento. Entonces me dijo: ¿tú te acuerdas de la placa que había aquí en el piso ese de allí, sobre el atrio de la iglesia? Dije: claro, yo la conozco, que la pisaba todo el mundo. Me dijo: sí, claro. Pues en una oportunidad, como en el año 92 o no sé, 93, no recuerdo cuándo, tuvieron que cambiar las losas del atrio de la iglesia y obviamente quitaron la placa para volverla a poner. Y pusieron la placa ahí pegada contra la catedral. Mientras empezaron a poner las losas, dejando el huequito para poner la placa. Y me dijo Félix: yo no aguanté la tentación, porque esa placa para mí fue un dolor de cabeza. Dije: ¿cuál dolor de cabeza, hombre? Dijo: no, es que esa placa, eso fue de un problema que por allá murió un conservador a manos de un liberal. Y ese conservador estaba borracho, palabras textuales, y entonces lo volvieron mártir, y por eso se armó un problema aquí en Duitama terrible, fue espantoso, sufrimos mucho. Yo creo que el maestro Cárdenas en su intervención debió hablar sobre ese tema mucho mejor que yo, porque conoce mucho más ese tema que yo. Y entonces dijo: caramba, sufrimos los liberales demasiado, mucho yo sufrí por eso. Entonces no resistí la tentación, y una noche a las 2 de la mañana me levanté de mi cama, saqué mi carro, era un campero Daihatsu, Suzuki, no recuerdo qué, y me vine solo para la Plaza de los Libertadores, no había nadie, y me fui y me robé la placa, la agarré, y eso pesaba mucho, sin embargo la pude alzar, la alcé y la metí entre mi carro, por detrás del campero, la recosté allí, y me salí de Duitama con la placa y me fui de Duitama hacia la carretera que va hacia Belencito, y después de la Y, donde queda el puente del río Chicamocha, paré en el centro del puente del río Chicamocha, allá en ese puente, y acogí la placa, la saqué, me paré en el puente y la boté. Ahí está enterrada la placa. Lo autorizo para que le digan a los conservadores que si la quieren sacar, allá vayan y la saquen, que allá está. La forma de desquitarse
de Félix Segura fue haciendo eso. Y le dije, bueno, ¿y qué sentiste? Me dijo, un placer delicioso. Dijo, carajo, ya después de esa vaina pude dormir tranquilo todas las noches. Esa fue la vida de esa placa. Bueno, pues la versión además entonces de don Jaime González, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir y por hacer presencia en este gran proyecto, Fotografía y Memoria, la historia de Duitama contada por los personajes que han hecho grande la ciudad de Duitama. Gracias a ustedes y espero que les siga yendo muy bien. Me encanta ese programa, ojalá puedan sacar la historia de Duitama, que es tan rica en cosas hermosas que tenemos aquí. Y yo quiero felicitarlos a todos ustedes, a todos, a Javier, a Ernesto, a ti, a Marta Patricia, que están metidos en este cuento y que quieren revivir la historia de Duitama. Sí, y en lo que podamos colaborar y en lo que nos acordemos y en lo que no nos acordemos, pues también hacemos cualquier cosa por acordarnos.